Una vez definido el concepto de variable aleatoria, vamos a estudiar ahora algunos casos particularmente importantes en el caso discreto, describiendo en todos ellos la función de densidad y distribución, sus respectivos espacios muestrales y los momentos más importantes. Comenzamos con el caso más sencillo, la distribución uniforme. Se dice que una variable aleatoria x, cuyo espacio muestral está formado por los puntos desde x sub 1 hasta x sub k, pertenece a la familia de distribuciones uniformes si todos los valores de esta variable tienen la misma probabilidad de ocurrir. Su función de densidad, f de x, que va a depender del número de puntos k del espacio muestral, f de xk sería su notación, sería 1 partido por k. Cada punto del espacio muestral tiene exactamente la misma probabilidad de ocurrir, 1 partido por k. En este caso, la media coincide con la conocida media aritmética, es decir, la suma de los valores dividido por k, y la varianza, la suma de los valores menos su media al cuadrado dividido por k. Esta distribución uniforme, aunque sencilla, es bien conocida por todos, puesto que estamos habituados a trabajar con valores numéricos que no son ni más ni menos que los distintos valores de una variable aleatoria cuya ley de probabilidades es de tipo uniforme. En el caso particular, y solo en este caso, en que el espacio muestral está formado por los puntos numéricos, el 1, el 2 y así sucesivamente y correlativos hasta el valor k, la media coincide con k más 1 partido por 2 y la varianza con k cuadrado menos 1 partido por 12. Hay que considerar aquí que si algún número ya no es correlativo o no empezamos por el número 1, estas expresiones de la media y varianza no son ciertas. La función de densidad y la función de distribución tienen una representación gráfica como todas las de tipo discreto. En particular, la función de densidad es siempre 0, excepto en los puntos del espacio muestral, que en este caso todos tienen la misma probabilidad de ocurrencia, 1 partido por k, y la función de distribución es una función acumulativa, escalonada, en donde la altura de los escalones se corresponden con el valor de probabilidad 1 partido por k. En el caso particular de ser el espacio muestral asociado un solo valor numérico, la distribución de x se dice degenerada o singular. La siguiente distribución es la distribución de Bernoulli o binaria. Está asociado con experimentos aleatorios donde solamente hay dos posibles resultados, sí o no, verdadero o falso, cara y cruz, a lo que les asignamos valores numéricos 0 y 1. Habitualmente es común asociar el valor 1 al suceso que relacionamos con el éxito en nuestro experimento y el 0 al que quedaría como fracaso. La probabilidad de éxito sería P, la probabilidad de fracaso 1 menos P igual a Q. En general, este P depende del experimento considerado. Su función de densidad de probabilidad, evidentemente depende del parámetro P, se corresponde con P elevado a X por 1 menos P elevado a 1 menos X. Si X vale 1, tendríamos P elevado a 1 por 1 menos P elevado a 1 menos 1 a 0, por tanto P. Y si X vale 0, tendríamos P elevado a 0, que es 1, por 1 menos P elevado a 1 menos 0, 1. Es decir, tendríamos 1 menos P. Si disponemos de una variable aleatoria en estas condiciones, diremos que pertenece a la familia de distribuciones binarias de parámetro P. En este caso, la media o esperanza de la variable se obtiene fácilmente y coincidiría con el valor del parámetro, y la varianza, utilizando el teorema de Koning o fórmula operativa, se puede obtener también fácilmente y coincidiría con el valor de P por 1 menos P. Las formas de la función de densidad y distribución son similares a las de todas las distribuciones de tipo discreto, 0 en casi todos los puntos, excepto en los del espacio muestral, donde en este caso tendríamos una probabilidad Q y una probabilidad P, y una función escalonada.
los escalones se producen en el 0 y en el 1, y la altura de los dos escalones, en un caso sería P y en el otro caso sería Q. Se habla de proceso de Bernoulli o experimento de tipo Bernoulli a un experimento en donde la probabilidad de éxito se mantiene constante para cada uno de los intentos repetidos de este experimento o proceso, y además los intentos repetidos son independientes entre sí. Estos procesos son especialmente importantes puesto que constituye la base de la siguiente distribución, la distribución binomial. Dados n pruebas de Bernoulli repetidas e independientes, es decir, estamos ante un proceso de Bernoulli, la variable que cuenta el número de éxitos total en las n pruebas se dice que pertenece a la familia binomial de parámetros n y p, donde p es la probabilidad constante en cada una de las repeticiones del experimento y n es el número de veces que hemos repetido ese experimento. Esta variable, que suma el número de éxito total en las n pruebas, coincide con la suma de las n variables binarias definidas en el proceso de Bernoulli y se suele notar como binomial b de parámetros n y p. La función de densidad de probabilidades, que en este caso depende de n y del valor de p, es sencilla y coincide con el número n sobre x, p elevado a x, 1 menos p elevado a n menos x. A continuación veremos un ejemplo donde aplicaremos estas expresiones para calcular probabilidades. La media o esperanza de esta variable se obtiene de una forma sencilla, simplemente haciendo uso de la linealidad del operador esperanza, por tanto coincide con el valor de n por p, y la varianza, haciendo también uso de las propiedades del operador varianza, coincidirá con el producto n por p y por q. Y esta distribución estaría asociada a la idea de muestreos con reemplazamiento, es decir, seleccionamos de una situación en donde se reemplazaría el objeto seleccionado previamente, de tal forma que la siguiente vez que se vaya a seleccionar un individuo de ese colectivo, tiene la misma probabilidad de ser seleccionado. Consideremos el siguiente ejemplo, que trata sobre un proceso de control de calidad en los que en cada lote de 24 envases se eligen 2 al azar. Si ambos están correctos, se aceptará el lote completo. En caso contrario, no. Se supone que en el lote hay 5 envases defectuosos. Se pide calcular cuál sería la probabilidad de aceptar el lote completo. Para calcular la probabilidad pedida, habrá que determinar en primer lugar cuál sería la variable aleatoria que cuenta el número de envases defectuosos en la muestra, distribución que dependerá de cómo se realice la extracción de los 2 envases que conforman la muestra. Vamos a suponer que en este caso se realiza con reemplazamiento, es decir, que se elige un envase al azar y después de examinarlo es devuelto antes de la extracción del segundo envase. Se entiende en este caso por éxito encontrar un envase defectuoso y en esta situación es posible definir 2 variables aleatorias de tipo binario, una x1 con probabilidad 5 partido 24, que sería la probabilidad de obtener un envase defectuoso en el lote, y una variable x2 exactamente igual, binaria, de parámetros p igual a 5 partido 24. Si sumamos estas 2 variables, dado que las extracciones son independientes la una de la otra, dispondríamos de una nueva variable cuya distribución sería binomial de parámetros n igual a 2 y p igual a 5 partido por 24. Su espacio muestral estaría formado por el número 0, 1 o 2, correspondiente a obtener 0 envases defectuosos, 1 envase defectuoso o 2 envases defectuosos, y por tanto la probabilidad pedida bastará sustituir en la expresión de la densidad. La probabilidad de que la variable x tome el valor 0 será 2 sobre 0 por 5 partido 24 elevado a 0 por 19 partido 24 elevado a 2 menos 0,2, cuyo resultado es 0,6267.
La siguiente distribución se corresponde con la distribución hipergeométrica. La variable aleatoria x, que cuenta el número de éxitos en una muestra aleatoria de tamaño n minúscula seleccionada de entre n mayúscula posibles resultados, de los cuales A son éxitos y B son fracasos, donde A más B coincide con n mayúscula, se dice que es de tipo hipergeométrico, o lo que es lo mismo. La variable aleatoria pertenece a la familia de distribuciones hipergeométricas H de parámetros n, a y b. Por ejemplo, si dispusiéramos de una urna con 5 bolas, 3 bolas blancas, 2 bolas rojas, y extraemos 2 bolas simultáneas de esa urna, si quisiéramos contar el número de bolas blancas o bien de bolas rojas, estaríamos ante una variable de tipo hipergeométrico. La función de densidad de probabilidades, que evidentemente depende del número n o tamaño de la muestra o el número de elementos seleccionados, A y B, se corresponde con el cociente entre el número combinatorio A sobre X por B sobre N menos X entre el número combinatorio A más B sobre N. Es decir, serían un caso particular de casos favorables dividido entre casos posibles. En este caso, la media coincide con el número n por p y la varianza tiene la expresión que aparece en la transparencia. Este tipo de distribuciones estaría asociado a la idea de muestreos sin reemplazamiento, es decir, una vez extraída la bola de la urna no se vuelve a introducir. No sería un proceso Bernoulli porque la siguiente vez que se extrae la bola de la urna ya no tiene la misma probabilidad de ocurrir la situación deseada, puesto que dependerá de lo que hayamos sacado en primera extracción. En el ejemplo anterior, supongamos ahora que el muestreo es sin reemplazamiento, es decir, se elige un envase al azar y después de examinarlo no se devuelve para hacer la extracción del segundo envase. Si entendemos como éxito encontrar un envase defectuoso, la variable que nos mide si un envase es defectuoso o no sería de tipo binario, o Bernoulli, del primer envase, con probabilidad 5 partido 24, 5 defectuosos entre 24 total del lote, y una segundo envase con la misma situación de poder definir una variable binaria, con probabilidad 5 partido 23 o bien 4 partido 23 en el caso de haber seleccionado en primera extracción un envase defectuoso o no. En el conjunto de los dos envases que forman la muestra, consideremos como variable aleatoria x aquella que cuenta el número de envases defectuosos en la muestra. Según hemos definido con anterioridad, tendrá una distribución hipergeométrica de parámetros n igual a 2, las dos extracciones que realizamos, y parámetros a igual a 5, 5 envases defectuosos, y b, 19 envases no defectuosos, de un total de n mayúscula igual a 24. Puesto que las dos extracciones, evidentemente, son dependientes entre sí y en espacio muestral se corresponderán con los valores 0, 1 y 2. 0 envases defectuosos, 1 envase defectuoso o 2 envases defectuosos. La probabilidad pedida entonces sería la probabilidad de obtener 0 envases defectuosos, 5 sobre 0 por 19 sobre 2 entre 24 sobre 2 y el valor de probabilidad sería 0,6196. Muy parecido pero ligeramente inferior al obtenido en el ejemplo anterior.